Esto fue una cuestión constitucional que trató la Corte Suprema de la provincia, y que si bien pudo verse en muchos medios de comunicación que el resultado fue 5-1, no es tan simple de analizarlo desde ese punto. Si bien es cierto que obviamente yo estoy haciendo un análisis de lo que se interpreta de cada uno de los votos de los 6 miembros que votaron ese fallo, y un análisis desde una de las partes que planteó ese recurso, ¿no es cierto? La Fiscalía fue quien contestó ese recurso ante un recurso previo que había presentado ante el doctor Mascali. La Fiscalía había solicitado en 2 puntos distintos. Hay una norma constitucional, que es el artículo 51 de la Constitución, que delimita cuáles son los fueros que tienen los legisladores de la provincia. Hay una norma inferior, que es el Código Procesal Penal, que interpreta cómo se debe entender que se lleva a la práctica esos fueros. Lo que la Fiscalía entendió es que a partir de la reforma que hubo en el año 2007, el legislador provincial había dado en el Código Procesal Provincial un alcance mayor a la limitación de llamar a imputativa que lo que la propia Constitución decía. Y dejó planteado también la Fiscalía la inconstitucionalidad de ese artículo, como estaba redactado, que impedía llevar a imputativa al senador sin la autorización del propio Senado, y también de la Constitución si es que se interpretaba de otra manera. El doctor Mascali consideró que eran inconstitucionales tanto el artículo 27 como el Código Procesal, como la Constitución nacional, provincial, perdón, el artículo 51 de la Constitución provincial. De los 6 miembros de la Corte, 5 consideraron que estaba mal declarado inconstitucional la Constitución provincial, por distintos fundamentos. Pero después, ¿cuál es el alcance de la norma procesal que impide, sin autorización de los propios senadores, llamar a imputativa? No es ese el mismo resultado. 5 dijeron que no, que rechazaban el fallo de Mascali. 5 dijeron que estaba mal declarado, que no correspondía declarar la inconstitucionalidad, que había que anular la declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución. El voto del doctor Herbeta, que es el sexto, él dice que estaba bien declarado, digamos, inconstitucional tanto la Constitución, el artículo de la Constitución, como el Código Procesal, y que hay que poder llamarlo a imputativa. Bien. De los otros miembros, el doctor Gutiérrez y el doctor Spuller, que son los 2 ministros de Santa Fe, estuvieron en un todo de acuerdo con el senador, diciendo que no se podía llamar imputativa, no había interpretación posible y que no era nada inconstitucional, y que había que esperar en todo caso a que el senador dejara de ser senador si es que ilimitadamente no seguían eligiéndolo los ciudadanos de San Lorenzo. Bien. De los otros 4 miembros de la Corte difieren en sus interpretaciones. Podemos como resumir que tanto el doctor, 2 de los ministros de Rosario, que son los doctores Netri y Falistoco, interpretaron que también que era un exceso declarar inconstitucional el artículo 51 de la Constitución, pero lo que ellos interpretan es que porque no hacía falta, es como un remedio extremo, que no es necesario llegar, porque ellos consideran que sí se puede llamar a imputativa, porque el artículo del Código Procesal hay que interpretarlo en el contexto constitucional que corresponde. Con lo cual Falistoco y Netri habilitarían que sea llamado a declarar no la niegan. No niegan la posibilidad de que se lo pudiera llamar a imputativa. Bien. El doctor Herbeta, como dijimos, él considera que es inconstitucional impedir eso, por lo tanto también. Y la doctora Gastaldi, nosotros interpretamos que ella se expide en el mismo sentido, porque de hecho ella adhiere al voto de Falistoco, diciendo incluso que esa posibilidad ya se dio, a tal punto que ya se dio esa posibilidad, porque hubo una audiencia donde los fiscales, luego del fallo de Mascali, pidieron la imputativa del senador. Él no concurrió, y concurrió su abogado defensor, y cita una serie de procedimientos que se llevaron a cabo. Por lo tanto, ella tampoco niega la posibilidad de citar imputativas. Nosotros, en base a todo esto... Perdón que pare, María Eugenia, pero sí. Digamos, esto puede ser polémico, porque la audiencia como tal nunca se lo pudo imputar porque no se presentó. ¿Usted acuerda con que tuvo lugar una audiencia imputativa? Hizo lugar un juez a
esa convocatoria. La propia doctora Verón hizo lugar a esa convocatoria y cuando no se presenta, y sí se presenta su abogado, la doctora Verón resuelve que tenía que presentarse. Bien. Después se concede el recurso ante la Corte, entonces se consideran que los plazos quedan suspendidos. Eso es bastante más difícil de comprender, ya una cuestión muy específica jurídica. Pero lo que nosotros entendemos es que a partir de este fallo, si bien de distinta manera, hay 4 miembros que están diciendo que sí es posible convocar a imputativa, o por lo menos que no está negada esa posibilidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar, a partir de esto, cuáles son los efectos y cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar en virtud de este fallo, que lamentablemente no resultó lo suficientemente claro, lo suficientemente... hay cuestiones que son institucionalmente relevantes que ameritarían que el Superior Tribunal de la Provincia fijara una posición mucho más clara para dar claridad sobre todo a los ciudadanos y qué es lo que interpretan, porque si de la mayoría de los titulares de los medios de comunicación se interpretó que esto era un paso más de impunidad más que de fueros, esa sensación que quedó y que se le transmite a la sociedad realmente hay que escucharla, no podemos obviar lo que se interpreta de todo esto. Bien. Esta mañana, en una radio colega de la capital de la provincia, Jorge Baclín, el fiscal general de la provincia, avanzaba sobre la posibilidad de una apelación, y el tribunal, entiendo, es la Corte Nacional. Fiscal Iribarren. Sí, el recurso, un recurso posible es ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del recurso extraordinario federal, pero bueno, nosotros tenemos que analizar muy en detalle, porque no es una apelación simplemente. Es plantear un recurso por extraordinario, que no es algo... como la apelación es un recurso que es ordinario, digamos, en todos los casos tiene la posibilidad de apelarse. Llegar a la Corte Suprema de la Provincia o a la Corte de la Nación, hay unos requisitos que son mucho más difíciles de transitar para poder acceder. Nosotros tenemos que analizar cuál es todavía estamos analizando el fallo, porque es un fallo muy largo, muy, como le decía, con votos muy disímiles. Incluso, bueno, el propio Traferri podría apelar o llegar a la Corte de la Nación por interpretar esto que le estoy diciendo, de que nosotros podríamos citar la imputativa. Bien. Hay otra situación que ya excede hasta lo judicial, ¿no? Y algunos lo pueden hasta leer políticamente, porque el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, acaba de denunciar ante la auditoría, ante María Cecilia Bernisic, al fiscal Matías Ederi, uno de los fiscales que lleva adelante la acusación contra Traferri, por algunos dichos periodísticos posiblemente vertidos en un portal de noticias de Santa Fe. Doctor Iribarren, ¿qué tiene para decir sobre esto? Bueno, primero que lamentablemente coincide temporalmente esta presentación ante la auditoría con el fallo, ¿cierto? Y con cómo se dio el voto del propio presidente de la Corte. Pero lo que eso es una cuestión que va primero está sometido al conocimiento de la auditora tendrá que establecer cuál es el alcance de esos dichos, si realmente esos dichos fueron o sacados de contexto, y si realmente fue algo que expresó el fiscal, y cuál es la interpretación que se le da a eso y en qué circunstancias se dijo. Eso es algo que va a tener que analizar la auditora, seguramente, que es en este momento el órgano competente para ello, a ver si ella considera que hubo una falta disciplinaria por parte del fiscal. Pero bueno, también lamentablemente no podemos dejar de considerar que en este momento el doctor Ederi está en un juicio, está como fiscal en un juicio contra una de las organizaciones criminales más importantes que tiene esta provincia, más violenta, que ese juicio implicó una investigación muy larga para poder reunir elementos que permitieron llevar a imputativa precisamente a Alvarado y a otras personas que fueron ya incluso condenadas. Hay
muchos policías que fueron condenados como formando parte de esta asociación ilícita y que daban cobertura desde el Estado a que esto funcionara. Bueno, a tal punto que una propia empleada de la justicia fue baleada a su domicilio, doctor Ibarra, en recordarlo, ¿no? En el marco de esa investigación. Exactamente. Y también, bueno, a partir de de que se pudieron imputar esos hechos a Alvarado, se pudo continuar con la investigación, llegar a una acusación y presentar en juicio todos los elementos de prueba que la Fiscalía pudo recopilar para fundar una acusación que sean en definitiva los 3 jueces que están analizando el caso que consideren que corresponde o no condenarlo por esos hechos. Está claro. La última... Ese es el trámite que deberíamos esperar en todos los casos. En el ánimo del fiscal Ederi no solo pesa andar con custodia por investigar a un narco tan violento, sino además una denuncia en su contra del propio presidente de la Corte. No quiero ligar los dos casos, tiene un rol institucional innegable, usted no voy a pedirle que opine como la presidenta de la Asociación de Fiscales, pero ¿cuál es el ligamen que usted tiene o que usted lee en la misma semana se conoce que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a escuchar las presiones que al menos 2 fiscales como Ederi Echapapietra y otros 2 como Narvaja y McCormack llevaron al Tribunal Internacional justamente por sentirse presionados? Digo, un fiscal que investiga narcos pesados es denunciado por el presidente de la Corte. ¿Hay algún ligamen, alguna lectura que usted quiera hacer, María Eugenia? En primer lugar, respecto de esto, la posibilidad de una sanción disciplinaria, si es que realmente cometió alguna conducta que haya excedido lo que hacía su función, eso es una posibilidad que está en la ley y que nosotros ningún fiscal escapa a eso y ni niega de eso. Todos somos funcionarios públicos que tenemos que estar sometidos al control de nuestros actos y tenemos que rendir cuenta de nuestros actos. Por lo tanto, si él cometió una falta disciplinaria, en este caso ameritará esa investigación y esclarecer eso y si existe la necesidad de una sanción, eso debe seguir por esa vía. Lo que se plantea ante la Comisión Interamericana es el procedimiento para llegar a eso, precisamente que hubo la normativa que se sancionó y que nosotros, todo el MPA insistentemente reclama por su modificación, implica cercenar la garantía que tiene la ciudadanía de que los fiscales puedan investigar libremente. Eso, el procedimiento y el modo en que están sometidos a juzgamiento de sus conductas disciplinarias, de cómo se desempeñan como fiscales, que esté sometido en los casos más graves exclusivamente a uno de los poderes del Estado que se arrogó. Ellos mismos se dieron esa facultad. Eso es lo grave en este caso.